para Zoom. Y el día de hoy nosotros ya hemos venido teniendo una serie de eventos en donde estamos haciendo como una secuencia de todo lo que contiene Solution Manager en todas sus herramientas. El día de hoy tuvimos que hacer un pequeño cambio en la agenda por disponibilidad de nuestros consultores, pero el día de hoy queremos hablar sobre Change Control Management y Quality Gate Management. Un poquito más a fondo. Entonces, vamos a iniciar. Cualquier pregunta, sí, por favor, pueden decirla en cualquier momento, pueden interrumpir en cualquier momento, no hay inconveniente. ¿Listo? Espero que sea de su agrado. Vamos a iniciar. Bueno, nuestra agenda para hoy está una definición rápida de Quality Gate Management, de Change Control Management, los tipos de cambios que tenemos en Change Control Management, como esos requisitos que debemos tener para poder ponerlo en funcionamiento con el estándar de SAP, nada muy elaborado, los componentes que él tiene para su funcionamiento y algunas ayudas que hemos encontrado y creemos que son útiles para, por lo menos pues en mi caso han sido útiles. Quality Gate Management es una funcionalidad que está dentro de Solution Manager que nos proporciona un proceso de calidad en donde nosotros podemos gestionar todos los cambios de nuestros proyectos dentro de las fases del proyecto de una manera controlada y que sea con calidad. O sea, que tenga calidad. Él tiene ciertas variantes. Yo el Quality Gate Management no, hasta ahora lo estoy indagando y lo estoy ya implementando. Pero él tiene unas fases en donde monitorea los procesos de cambio de acuerdo a las fases del proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, acá en esta parte vemos que él tiene un inicio de la fase que es como apenas la creación, ¿sí? Después sigue a una fase de construcción, su fase de test, y su fase de desarrollo y su finalización. Y obviamente eso va durante todo el ciclo de la mejora continua, ¿no? Como es un ciclo continuo que realmente está, digamos, de forma repetitiva y está evolucionando, pues él en cada momento de sus fases, él va volviendo a comenzar también, ¿sí? Él está unido al Change Control Management y unido también al Project Management, que es por donde se va haciendo toda esa traza de todos los cambios que vamos haciendo. Dentro de la definición de Quality Gate Management, él básicamente en el sistema, después de tener la parte básica de la transacción Solman Setup, que siempre lo hemos comentado en otras sesiones, que siempre tener la parte básica que es la parte de la preparación del sistema, la preparación de la infraestructura y la básica que pide la transacción Solman Setup en Solution Manager. Él nos va a pedir como una especie el Quality Gate Management como tal nos va a pedir definirle unos escenarios. Esos escenarios, él nos dice, bueno, cada fase de qué fecha va a ser, porque es para manejo más que todo de proyectos. Entonces, mi proyecto va, no sé, de 6 meses, de junio a diciembre. Entonces, le digo, no, la fase inicial, la fase del scope va en junio, la fase de construcción va en julio y así sucesivamente. Le defino cuál es mi landscape y él con eso y el proyecto al cual va a estar asociado. Entonces, él con esto, él va generando sus escenarios y va permitiéndome hacer como el control de lo que va por ese lado de la calidad, ¿sí? Y después de esa configuración, cuando ya se empiece como a generar contenido, él en la transacción de administración de cockpit que tiene Solution Manager para revisar lo que tiene él por dentro en Change Control Management y Quality Gate Management, podemos ver los escenarios, el contenido de los escenarios. Eso así como a grandes rasgos del Quality Gate Management. Más adelante, me parece una herramienta interesante que nos puede proporcionar una buena estrategia para tener calidad en lo que estamos realizando. Y pues más adelante la vamos a ahondar un poquito más.
Sobre Chain Request Management, nosotros ya lo hemos comentado anteriormente, pues es una herramienta que nos la entrega SAP con Solution Manager. Nos permite administrar todos nuestros cambios, nuestros requerimientos de cambio de diferentes tipos, y esto nos permite tener estos cambios centralizados, hacerles una traza, tener su histórico, tener el control del transporte directamente dentro del control del cambio. Y pues obviamente un seguimiento, y este también se ata a otros escenarios de Solution Manager. Lo podemos utilizar individual y lo podemos también unir a otros escenarios, y pues eso nos permite tener como una traza integral de todos nuestros cambios, nuestros proyectos y el ciclo de mejora continua que vayamos manejando. ¿Qué beneficios nos da tener de pronto Chain Control Management en nuestras organizaciones o para nuestros controles que sean SAP e inclusive no SAP, como lo vamos a ver ahorita? Y es que pues nos permite tener toda la documentación de todo lo que hemos realizado y lo que hemos implementado. Tiene una cobertura completa, incluyendo los transportes. O sea, me permite automatizar de una vez el transporte desde que se genera el transporte en desarrollo hasta que llega al sistema de producción, sin necesidad por decirlo así, de un requerimiento adicional o de una operación adicional en nuestros sistemas. Minimiza costos en la gestión de proyectos porque pues todo lo va encadenando. Permite una mayor eficiencia en los proyectos porque como se une al Project Management, pues desde ahí yo puedo también ir controlando los cambios que voy gestionando desde mi proyecto. Tiene un soporte de un flujo de trabajo, él se genera por workflows, entonces realmente es muy dinámico. Y pues la carga de trabajo se reduce por los temas operativos que ya el Chain Request va haciendo, que es haciéndonos toda la traza y todas las actividades de transporte. Y pues una transparencia en la mejora de todos los procesos, porque pues todo queda en un solo punto de repositorio centralizado y con toda la traza. Ahorita más adelante vamos a ver algo sobre cómo lo que contiene todo un formato del Chain Request. Él tiene varios tipos de cambio. Un tipo de cambio que son 5, y uno que es el requerimiento de cambio, que es como dependiendo de lo que como nosotros lo queramos visualizar en cuanto a los procesos de nuestras organizaciones. Este requerimiento de cambio se utiliza para que sea como una especie como el principal, como el papá, como la raíz de los demás tipos de cambios. Él tiene su transacción, pues acá coloco la transacción como para que la tengamos de referente, es la SMSG. Este cambio lo que hace es que hace que yo pueda tener un ciclo de aprobación. Por ejemplo, por decir algo, el requerimiento de cambio es de impacto bajo, entonces solamente lo aprueba una persona, por decir algo, lo apruebo yo, por decir algo. O requerimiento de cambio necesita una aprobación es de impacto medio o de impacto alto y necesita ir a comité de cambios, por ejemplo. Entonces, ese tipo de aprobaciones por medio del approval procedure que maneja este tipo de requerimiento se puede llevar a esas instancias, y a su vez lo que hace es que por dentro, cuando ya es aprobado, él mismo genera los requerimientos, ya sea un cambio normal, un cambio estándar o otro tipo de cambio, y él es como el controlador de ese requerimiento de cambio. Tiene unos agentes que ahorita más adelante también los vamos a ver, y pues es como digámoslo así, como la raíz, como el papá de donde pueden estar los demás cambios. Está el cambio normal, que creo yo que es como de los más utilizados. Este cambio se utiliza sobre todo para todo lo que se deriva, perdón, me devuelvo acá, lo que se deriva de este cambio, de este requerimiento de cambio, que salen como esos hijitos y se manejan en un proyecto. Entonces, todo el proyecto yo lo puedo ir manejando con requerimientos de cambio que a su vez tengan como hijitos cambios normales. Estos cambios normales o cada tipo de cambio, acá en este flujo de pasos, ellos tienen
cada uno tiene pasos diferentes. Entonces, por eso también la diferencia entre un tipo de cambio normal o un cambio estándar. El cambio normal se recomienda sobre todo para temas de implementación, que son de forma regular o que van dentro de un proyecto de implementación. Maneja el sistema de transporte, él tiene por dentro configurado, o sea, ya ahorita vamos a verlo también, el sistema de transporte para que lo haga de forma automática y él tiene varios pasos que son pues el momento de su creación, la parte de ser del test, de pasar a test. Aquí me faltó el paso 1 y 2, que es la creación y pasar a desarrollo, la parte de ser testeado, que se confirme. Él tiene aquí unos pasos que son como reconfirmar que realmente ese cambio sí va a pasar a producción. Es como una doble confirmación, por decirlo así. Y se pide una autorización para un import preliminar. Si esa autorización se aprueba, pues va a pasar a un testing preliminar, o sea que ya fue realmente testeado y que se recontra verificó. Y luego ahí sí va a poder irse con una autorización para producción. Este es de los cambios que más tienen pasos, pero es precisamente por eso, porque están diseñados para que acorde a lo que nosotros, de los procedimientos de las organizaciones, pues se realice. Tenemos también el cambio estándar. El cambio estándar tiene menos pasos, es más rápido, por decirlo así. También se utiliza con el sistema de transporte y se utiliza para cambios de mucha frecuencia. Entonces, digamos, esos cambios como muy recurrentes que tengo yo del día a día, de una configuración, de cambiar un valor, de algo que implique también un transporte. Se utiliza este cambio estándar. ¿Por qué más para los cambios que no son que no son críticos y que son muy frecuentes? Porque su proceso de validación es menor que el anterior que vimos. Este proceso ya es más, básicamente es que sea creado, que esté en desarrollo, luego pasa a hacer a pruebas, se confirman las pruebas y por último se importa a producción. Entonces, él es mucho más rápido, no se necesita esa preconfirmación o esa doble confirmación que el anterior. Tenemos también el cambio urgente. El cambio urgente es un cambio que se realiza de una forma flexible y rápida cuando tenemos esos temas de ya para allá. Y pues no se interrumpe el funcionamiento del sistema en caso de que tengamos un error. Este urgente, aunque tiene un par de pasos más, que realmente es como la autorización a producción, él lo que hace es que en su clasificación es para usarlo para ese tipo de cosas. Tenemos una urgencia, no sé, aplicamos support package y a la semana nos dimos cuenta que tal cosa no nos funciona y es urgente, el que necesitan ya y esto se soluciona así. Pues el cambio urgente, no tengo mi aprobador en este momento, no tengo la persona que me aprueba mis cambios normales o mis cambios estándar, entonces me voy por el urgente. Este también tiene sus propios pasos y también hace el transporte de forma automática por debajo. Tenemos el cambio administrativo, que el cambio administrativo ya no utiliza el sistema de transporte. Este cambio puede ser, por ejemplo, para temas que sean como rangos de números o cosas de pronto muy que se requiere hacer en el sistema como tal, que no lo voy a pasar por una orden de transporte, sino que yo debo entrar al sistema a realizarlo, como rangos de números y algunas cosas funcionales, creo que es la tasa del día y esas cosas. Y pues se utiliza mucho para este tipo de casos, no requieren transportes. Y pues como lo ven, el ciclo es mucho más corto todavía. Es creado, en proceso y completado y pues confirmado como satisfactorio. Tenemos el cambio general, que el cambio general también es un cambio que no utiliza transporte, que no utiliza el sistema de transporte. Es más para cambios que no necesariamente son de un sistema SAP, pueden ser de otro tipo. Lo mismo el administrativo también puede ser para otro tipo de temas que no sean SAP. No sé,
alguna cosa de algún base de datos, hardware, no sé, cambios de discos de hardware, cosas por el estilo, que no requieren ni son de SAP ni requieren un sistema de transporte. Temas que, como pues por ejemplo acá, como lo dice, impresoras, dispositivos móviles, cualquier cosa que pueda ser relacionada y que se pueda llevar por este tipo de cambio. Con su propio ciclo de pruebas, de documentación, de análisis y de posible fallo también y confirmación. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para operar o para tener, digamos, funcional Solution Manager? Change Control Management. Es tener en la transacción Solman Setup de Solution Manager el System Preparation, el Infrastructure Preparation y el Basic Configuration, el cual, ya que son tres bases que nos ayudan a tener todo el landscape definido con las RFCs de comunicación, con algunos servicios de la SICF, de la transacción de Internet. Nos permite saber qué es lo que tenemos en nuestros sistemas, qué versiones tenemos, qué tipo de base de datos, etc. Entonces, estos tres pasos son fundamentales porque nos permiten tener toda nuestro landscape configurado y listo, conectado con Solution Manager y listo para poderlo integrar a las herramientas que más adelante vayamos a configurar de todos los escenarios que tiene Solution Manager. En el Solman Setup, en la transacción Solman Setup también está el Change Request Management, que está acá más abajito, y el Management System Setup. Este Management System nos ayuda a que ya le definamos landscape por landscape. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un ERP con mi sistema de desarrollo, calidad de producción, entonces yo para ese producto le hago las configuraciones que requiera. Algunas son obligatorias, otras son opcionales. Las obligatorias son muy sencillas, es casi la mayoría, creería yo, que son de ejecución automática, acá mismo en la transacción Solman Setup, de ejecución automática, y algunas que son obligatorias, que son manuales, pero son de una configuración sencilla. La verdad es que en el estándar no me encontré, hasta el momento no me he encontrado así nada que diga, uy, no supe cómo hacerlo. Y el Change Request Management, que ya es todo lo que voy a utilizar yo como requerimiento de cambio como tal para cada una de mis transacciones. Es que yo quiero usar la normal y la estándar. Entonces, realmente en el proceso todas quedan habilitadas, pero de pronto yo solamente voy a usar dos, entonces me voy a centrar en esas dos que voy a usar, o voy a usarlas todas, o dependiendo de cómo se requiera, o cómo sean los procesos de negocio que se acomoden al uso de Change Request Management. También unas configuraciones que se hacen por la SPRO. En la SPRO entramos a la parte de Change Request Management y ahí tenemos una lista que a su vez esa lista está en concordancia con la transacción Solman Setup y la parte de Change Request Management. Entonces van como, algunos puntos son muy van de la mano, entonces ya los vamos a ver configurados, ya no los vamos a ver bien. Otros podemos entrar porque necesitamos hacer un ajuste, porque nos dimos cuenta que yo lo quiero utilizar de esta manera, o bueno, ya de pronto algo más personalizado. Y hay otros que sí nos dice, es opcional, pero pues nosotros vamos a ver que lo necesitamos, como ahorita lo vamos a ver como la categorización, por ejemplo, y el uso de los roles que ahorita lo vamos a ver. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas por ahora? Es que como estoy compartiendo, no veo el chat, pero cualquier cosa, por favor, me dice. Yo sí Dime. tengo una pregunta. Dime. Hola. Hola, buenos días. Dime. Me llamo Julie Marcela. Una pregunta, Erika. Esto que nos acabaste de explicar de los tipos de cambio que yo puedo gestionar en Chart, tiene varios flujos, ¿sí? Cada uno tiene como un flujo diferente. Unos requieren pruebas, otros requieren aprobación. Esto, ¿yo cómo lo llevo a Focus Bill? O tengo la opción de decir, bueno, en Focus Bill voy a registrar un requerimiento,
y ese requerimiento va a ser de cierto tipo, y a ese requerimiento le va a crear un paquete de trabajo y lo va a pasar por todo el proceso de crear los Word Items y de pasarlo a liberación para los diferentes ambientes. ¿Esos Ok. requerimientos los puedo integrar con estos tipos de cambios? Bueno, ahí sí me cogiste fuera de base. El tema de Focus Build, que realmente era nuestro tema de hoy, que tuvimos que aplazarlo, lo vamos a tener en nuestra siguiente sesión muy probablemente. De Focus Build yo todavía no conozco mucho, entonces no te puedo responder muy bien tu pregunta, pero yo te la averiguo bien y te la respondo. No sé si por el chat de pronto tú me puedes dejar tu correíto o tu dato donde yo pueda contactarte y te la respondo. Y de paso los invito a todos para que estemos pendientes cuando tengamos la charla de Focus Bill, que esa va a estar muy interesante. ¿Listo? Y te respondo tu pregunta. Vale, ¿Vale? ya te escribo entonces Gracias. por correo. Listo, gracias. Listo, gracias. Bueno, em, listo. Como componentes, en los componentes, digamos que después de que ya hemos hecho todo este barrido acá del Solman Setup, nuestras partes básicas, las partes de los componentes que tienen que ver ya con nuestro escenario como tal, hemos hecho un barrido en la Pro, hemos hecho lo que el estándar nos dice, no nos hemos salido, digamos, de ahí por ahora. Vamos a mirar que para que Chain Request funcione, muchas de esas cosas ya se han configurado acá, es que realmente todas están aquí en estos pasos, pero pues las quería mostrar como un componente de qué es lo que necesita él para que funcione. Entonces, como componentes está el ciclo de cambio. El ciclo de cambio están dos tipos, que está el ciclo continuo, que es el que más se utiliza. Este ciclo continuo lo va a llevar por defecto o lo va a requerir por defecto, sobre todo los ciclos de cambio que son con transporte, con sistema de transporte, porque en el ciclo de cambio yo le estoy definiendo eh, eh, el nombre del ciclo, por decir algo. Si yo tengo muchos productos, tengo el ERP, tengo EW, tengo Single Sign-On, tengo, no sé, CRM, tengo otros productos, entonces cada uno de ellos tengo un landscape. Ese landscape, pues obviamente nunca se van a encontrar los unos con los otros. Entonces, si yo hago un requerimiento de cambio, pues yo necesito que se vaya exclusivamente al ERP, exclusivamente a BW. Este ciclo de cambio me permite definir mi landscape. Este ciclo de cambio que se llama ERP es exclusivo para ese. Este ciclo de cambio que se llama BW es exclusivamente para ese. Y cuando yo creo mi requerimiento de cambio, le digo, no, este requerimiento de cambio es del ERP, entonces me voy por este lado. Aquí yo le defino eso. Aquí yo le defino eh, eh, cuál es el landscape que yo voy a utilizar. Acá lo vimos por acá, él después mira, perdón, me devuelvo varios, varios slides. Esta parte, él me la coloca, él busca mi landscape, que es lo que tengo yo definido cómo va a ir. Y cuando ya lo he definido, cuando ya lo he definido, entonces él me crea un ciclo de tareas. Ese ciclo de tareas básicamente es que yo por cada uno de mis sistemas, digámoslo, por decirlo así, dentro de su workflow y por debajo, sin que para mí como usuario final lo esté viendo, él va a hacer una serie de actividades desde que se crea el requerimiento de cambio hasta que finaliza. Entonces, esas tareas son controladas acá. En esta lista de tareas yo las puedo bloquear, las puedo desbloquear, puedo por fases, yo digo, no, yo estoy, no sé, a, a- a solicitud de la forma en que se manejen las cosas en las organizaciones, pues decir, no, es que yo como estoy en fase de desarrollo, yo esto bloqueo calidad y producción hasta aquí, solamente dejo desarrollo abierto porque no quiero que nadie pase nada a producción. Entonces, mientras estas tareas estén abiertas, yo voy a poder hacer el flujo que vimos ahorita en los tipos de cambios, los vamos a hacer sin inconveniente. Pero si yo cierro estas tareas, pues obviamente él me va a decir, usted no puede transportar a calidad porque la tarea no lo permite o la tarea está cerrada o algo así. Para el caso del ciclo continuo, que es la transacción SMI, debe estar siempre en estado activo para que él me permita, con las tareas abiertas, hacer el flujo del inicio, entrar
ponerlo en fase de desarrollo, crear mi orden de transporte, liberar la tarea de la orden de transporte, pasar a calidad, perdón, hacer testeo y finalmente pasar a producción. Tenemos otro tipo de ciclo de cambio, que es el ciclo por fases. Este ciclo es más que todo para uso de proyectos. También lo podemos utilizar como en la cotidianidad, pero pues realmente para la cotidianidad se recomienda este, que es muy sencillo, que es más sencillo. Este ya me utiliza mucho, es muy utilizado para los proyectos, para que cuando el líder del proyecto en sus fases de proyecto considere cambiar la fase de este ciclo de cambio y de acuerdo a esta fase, él va a poder controlar qué se va y qué no se va a pruebas y a producción. Entonces, ahorita los vamos a ver en unas ayudas que vamos a mirar, pero por ejemplo acá en la parte de construcción, él solamente me va a dejar hacer transportes, determinados tipos de transportes por ciertos tipos de cambio. Entonces, para el cambio normal, yo dejo que con este estado, dejo que se transporte hasta, no estoy segura en este momento, creo que este va hasta producción, pero voy a hacer un ejemplo. Si está en estado de construcción, yo puedo transportar los cambios normales hasta test. Y para producción ya tiene que cambiar esta fase a test o a go live. Eso hay una lista en las ayudas de SAP que me dice cada alcance de cada uno de estas fases. ¿Sí? Al igual, tiene también su lista de tareas que también debe estar desbloqueada o bloqueada de acuerdo a lo que se considere por el líder del proyecto o por el gerente de proyectos. También este va a estar, pues obviamente, cuando yo creo mi requerimiento de cambio, siempre me va a pedir un ciclo de cambio. Entonces yo le voy a decir cuál de los dos, si el anterior o este, es el que yo voy a utilizar. Y todo el requerimiento de cambio se va a regir por el tipo de flujo que tiene el ciclo del cambio, ¿sí? O sea, el requerimiento de cambio va atado a este ciclo también, a estos pasos también que tenga el ciclo del cambio. Como otros componentes tenemos también el manejo de transportes. Entonces, en el manejo de transportes, básicamente lo que necesito yo para Change Request es, pues obviamente mi definición de transportes normalita como la tengo, unos parámetros que básicamente es colocarle el CTC en 1 para que él ya sepa que él no va a ser autónomo en sus transportes. ¿Sí? Esto se hace en los sistemas satélites, es decir, que si yo voy a utilizar Change Request con el ERP, entonces me voy al ERP, me voy al sistema de transporte del ERP y en cada uno de los sistemas le coloco este parámetro. Con esto él ya sabe que él no puede hacer transportes por sí solo, sino que deben ser controlados desde otro lado. Hay otro también que es el clúster del transporte, que el clúster del transporte lo que hace es que me va agrupando por componentes, por unos componentes lógicos que él va generando, que se pueden mirar en la administración cockpit del Change Request. Me va generando clusters. Entonces yo tengo un BW, un CRM y un ERP. Cada uno tiene desarrollo, calidad, producción. Entonces en un clúster yo pongo todos los desarrollos de todos mis productos. En otro clúster yo pongo todas las calidades de todos mis productos y en todos los producción pongo todos los producción de mis productos. Si tengo sandbox, entonces creo un sandbox y ahí pongo todo mi clúster, un clúster de sandbox, perdón, y ahí pongo todos los que son sandbox y así sucesivamente. Entonces, él básicamente lo que hace es usarlo como una agrupación organizada de lo que es todo mi sistema de transporte. No los va a mezclar, simplemente los va a tener ahí relacionados, los va a tener acá relacionados. Y yo acá, cuando se configura el ciclo del cambio que vimos anteriormente, pues yo le puedo decir, no, hágalo de esta forma, no necesito el clúster, o sí, utilicemos el clúster y el clúster que yo voy a utilizar es el ERP, es el del ERP, por ejemplo, ¿sí? Pero estoy usando el clúster. Este clúster, yo traté de utilizarlo
la verdad me generó inconvenientes. Un consultor me dijo que habían tenido sus bemoles con el tema, entonces que habían preferido irse por este lado y que este no lo habían utilizado por ahora. Y efectivamente, cambié y solamente hice este tipo y me funcionó. Entonces, pues de pronto falta un poquito más de profundizar en la creación de este clúster para transportes, pero pues es interesante ver toda la organización como él la deja ahí de los sistemas que él va apilando ahí por cada ambiente. Em, como otros componentes están la asignación de roles. Chain Request se maneja ya con cada uno de los integrantes que van a manejar, digámoslo así, la aplicación. Tienen un rol, como en todos los software de manejo de requerimientos. Entonces, hay un desarrollador, hay un solicitante, hay un probador, una persona que hace test, digámoslo así, un operador de tecnología, hay un manejador o un líder de cambio. Hay un líder de cambio y en el caso del requerimiento de cambio, que fue el primero que vimos, que es como el que pide todas las aprobaciones, hay un Quality Gate, perdón, un Change Quality Management, creo que se llama, que es como el líder, el que va a llevar eso como a que tenga las aprobaciones de todos los demás. Estos roles, esta parte va directamente relacionada con la creación de los business partners en Solution Manager. Esa creación de los business partners puede ser automática o puede ser manual. La automática se realiza por medio de una transacción. No la traje en este momento, no caí en cuenta de traerla, pero yo la coloco en la presentación para publicarla, en donde yo puedo, por medio de las mismas RFCs que tenemos entre Solution Manager y nuestros diferentes sistemas de producción, traernos todos los usuarios y él los crea como business partner. Entonces, si en el ERP tengo 1000 usuarios con todos sus datos, cada uno en la CU01, yo le digo, tráigame todo eso de allá y aquí me crea mis business partner. Por la transacción BP, puedo visualizarlos, puedo crearlos, puedo modificarlos. ¿Mm? Y la transacción de creación masiva, esa sí la tengo no la tengo en este momento presente, pero pues esa la sabería. De acuerdo a eso también están los roles. Entonces están los roles y autorizaciones de cada uno de estos para el desarrollador. Hay unos roles específicos, para el probador hay otros. Entonces, cuando estamos en el Solman Setup, hay una parte en la que creamos unos usuarios para Chain Request Management, que son nuestros templates. Está el desarrollador, está el tester, está el operador, está el chain management y así sucesivamente. Entonces nos guiamos por esos templates para darle los roles requeridos a cada uno de nuestros integrantes. Entonces mi equipo de trabajo tiene 3 desarrolladores que son Erika, Pedro y Pablo. Entonces Erika, Pedro y Pablo los voy a crear en Solman o les voy a asignar en Solman los roles que tenga el usuario template que se creó en Chain Request con los roles respectivos de ese desarrollador. Se puede, por ejemplo, Erika ya nos puede ser desarrollador y tester, ¿sí? No hay problema, solo que el requerimiento de cambio va a estar sacando cada ratico va a estar sacando un mensaje que no se pueden duplicar. El desarrollador y el tester no pueden ser los mismos, pero es una advertencia. Pero pues él lo hace porque pues sí, realmente no deberían ser los mismos, pero pues hay casos en que sucede. Por ejemplo, los ajustes de roles. Hay una gran posibilidad de que la misma persona que ajusta el rol puede que lo pruebe, entonces pues puede llegar a suceder. Está lo que habíamos hablado, que es la asignación del ciclo. Entonces acá es donde yo le digo al Chain Request qué tipo de ciclo voy a tener, si voy a tener un ciclo continuo o si voy a tener un ciclo por fases. Y ese ciclo, ¿a qué producto me pertenece? Yo puedo tener, como les explicaba antes, el ciclo del ERP, el ciclo para CRM, el ciclo para BW y así por cada uno de mis productos. Entonces, pues yo aquí le asigno el que quiero en ese momento, ¿sí? Entonces, él acá, ¿qué es lo que me trae? Me trae el branch al cual pertenece ese ciclo, al cual está asignado ese ciclo, y a su vez el branch me trae
ese landscape, desarrollo, calidad, producción, o si hay un sandbox en la mitad, o lo que tenga. La categorización del servicio. Dentro del Solman Setup también está la categorización del servicio, o también cuando abrimos la transacción SM, CRM, que vemos las partes del change request, lo que tengamos permisos, ahí también tenemos una sección en la que podemos hacer la categorización de los esquemas. Esa categorización tiene 4 niveles y a esa categorización yo ya le empiezo a colocar de acuerdo a cómo se quieran ver reportes y estadísticas más adelante. Entonces, por ejemplo, no sé, el nivel 1 de pronto es creación de roles, por ejemplo. El segundo nivel es el módulo y el tercer nivel es, no sé, alguna cosa así. Puede ser el primer nivel hardware o sistema operativo o cosas así. Y segundo, tercer y cuarto nivel, cómo se quiere ir segregando para más adelante sacar reportes con algunas activaciones de BW que también se le hacen a Change Request por medio del Solman Setup. Sacar nuestros reportes de estadísticas. No tuvimos muchos roles de HCM este mes, bueno, no sé, como cada organización considere que debe darle algún sentido a esas estadísticas que nos sirven para mirar en qué debemos mejorar o en qué estamos mal. Esa categorización también se le asignan, yo puedo tener diferentes categorizaciones creadas, pero solamente puedo asignar una transacción, perdón, un tipo de transacción a esa categorización. Es decir, yo puedo tener categorización 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando hablo de 1, 2 y 3 es todo el grupo. Todo este grupo, tengo un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3, pero el grupo 1 lo voy a asignar solamente a los requerimientos de cambio normal y estándar. Y el grupo 2 lo voy a asignar a las generales y administrativas, porque las voy a usar en general para todo. No puedo coger el grupo 2 que le asigné la administrativa y la general, ponerle la normal, porque la normal ya está asignada al otro grupo de categorización. Entonces no puedo, solamente puedo asignar un grupo de categorización por transacción. ¿Qué más les comento acá? Esta parte es una de las partes opcionales, que es toda la parte de los tiempos. Esta parte de acá de los tiempos. Cuando inicia, cuando finaliza. Cuando finaliza y el momento en que ya empieza a expirar y nos empieza a contar como el tiempo de retraso. Estos tiempos también, él tiene tareas por debajo que los calcula y que nos va llevando ese tiempo, y también en los reportes nos sirven para cuando nosotros ya queremos tener reportes de que se nos atrasó y todo ese tipo de cosas, todas esas estadísticas. El Change Request, como él acá es una vista así como rápida, acá él tiene toda la parte del manejo de transporte. Desde acá, desde el mismo Change Request se le crea el transporte en la fase de desarrollo, se crea el transporte, se ingresa aquí en el landscape, por el ciclo del cambio que le pusimos, acá trae el landscape al cual está asociado. Desde aquí se ingresa a los sistemas, se realiza la actividad que se vaya a realizar, se libera la orden de transporte, pero no la mamá, no la principal, que es la que tendríamos acá, sino la tarea, la que está debajo. Y procedemos a cambiarlo de fase, a irlo a test, a llevarlo a test. Cuando él llega a test, él hace un transporte de copia. Él copia este transporte principal, lo copia como un transporte de copia, y ese es el transporte que él realmente lleva a calidad, ¿sí? Cuando en calidad ya hemos probado y damos un OK, entonces él lo que hace es que cuando vamos a pasar a producción, él coge esta orden de transporte, que es la principal, la cierra, la libera, y esa es la que nos pasa a producción. Acá tenemos adicional, pues, perdón,
Él aquí tiene todas las integraciones que él tiene con todos los escenarios de Solution Manager, como el Test Management, el Solution Documentation. Aquí estas transacciones relacionadas es si yo tengo otras que estén incluidas ahí, como el ciclo de cambio. Si yo le hago acá, si yo le pudiera hacer acá un despliegue, que me despliegue que tengo acá, me va a salir el número del ciclo de cambio que tengo arriba. Si este requerimiento viniera por medio de un requerimiento de cambio, que es el papá que vimos inicial, estaría ahí también en las transacciones relacionadas. Me da logs del proceso, logs de la aplicación. Puedo ponerle attachment, archivos. Aquí también me deja mirar las acciones programadas, que es básicamente mirar lo que habíamos visto. Esas acciones programadas es mirar básicamente como los pasos que él tiene, que son los pasos iniciales que vimos en cada requerimiento de cambio, en cada tipo de cambio que tenía creado, en desarrollo, en pruebas. Ese pedacito, verlo aquí un poquito más desglosado, como con los nombres técnicos y como si falló y por qué falló y como mirarle ese flujo. Acá tenemos algunas ayudas para configurar los business partners, hacer la creación, la configuración del transporte, temas de Chain Control Management y unos wikis interesantes y algunos temas de preguntas y errores que pueden frecuentes. Por ejemplo, miremos este. Este aquí me saca, digamos, me da toda la información general de todo, desde el inicio, cómo voy revisando. Aquí pues es muy teórico y con ayudas de transacciones, pero aquí más o menos me va diciendo cómo es el flujo, cómo voy haciendo las cosas. Aquí están todos los conceptos de transporte, descentralización del transporte, prerequisitos que debo tener en cuenta, notas de referencia, eh, el Chain Control Management usando el sistema de transporte. También tengo formas de utilizar, no lo he hecho, esa parte no la he hecho, pero también hay formas de utilizar requerimientos de cambio como el normal y el estándar, sin necesidad de un ciclo de cambio, sí, de un ciclo de cambio como lo vimos. También lo hay, eso no lo he realizado. También está de información del Quality Gate Management. em, cómo se usa en sus fases y pues bueno, todo lo que ahí nos puede ayudar las herramientas que SAP nos coloca en. No problemas. Es cuando me peguen la red. ¿Me permiten un momento, por favor? Que surgió algo técnico. Un momentico, gracias.
Está pasando algo. Ujú. Está muy caliente. Ayer sentí eso. Hola, qué pena, se me fue la luz. Se me fue la luz acá y no, me quedé hablando sola. Bueno, ya voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, Erika, perfecto. Sí, se escucha, Sí, Erika. Listo, tranquila. gracias. gracias. Ok, gracias. Bueno, estábamos mirando unas ayudas, íbamos a entrar, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar porque yo quedé aquí hablando, estábamos mirando esta parte y me iba a ir para este wiki. Es que me tocó conectarme al celular y de pronto eso sí me pone un poquito más lento la esta. Acá hay un wiki muy interesante que nos cuenta sobre Change Request Management, nos hace un overview, nos hace características, qué mejoras han salido, de acuerdo a, aquí nos define cada uno mira, acá hay unos demos, cada uno de los tipos de cambios que vimos ahorita, habilitar un proyecto para usarlo con Change Request. Me pareció muy interesante, entonces pues ese se los dejo ahí y a medida que vamos encontrando cositas las vamos adicionando. Em, bueno, eso era todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat, si se han escrito de pronto por el chat. ¿Una pregunta? Listo, Julie, aquí tengo ya tu correo, entonces yo te averiguo el tema y te lo envío. ¿Alguna pregunta? Sí, Erika. Buenos días, ¿cómo está? Habla Xiomara de ISA. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ve, si yo tengo una máquina que no está dentro del landscape, dentro de la línea de transporte, ok, en el sistema de transporte no se encuentra, pero quisiera pasar esos transportes, ¿se debe hacer con el copy file o de qué otra manera lo puedo hacer a través de Charm? Pues yo te diría, nunca lo he hecho, la verdad, y en la documentación que he revisado no he visto que se pueda hacer así, digamos, tan transparente. Si el sistema, lo que pasa es que ahí por debajo toca hacerle, porque yo tengo un caso muy parecido en el banco y a mí lo que me ha tocado hacer es, como no lo puedo integrar al sistema de transporte de Milanescape normal del ERP, porque pues no sabemos en qué momento lleguen a tener algún transporte que no deban hacer y tengamos un inconveniente.
Entonces, lo que nos ha tocado hacer es hacer esa copia, lo que tú dices, la copia de los archivos y después nosotros tenemos unos scriptsitos que nos forman toda la línea de transporte para que los meta en el buffer y los transporte. Lo que yo vería es que una posibilidad, pero nunca la he hecho, tendría que revisarla si sí se puede hacer, es que a nivel de sistema operativo tú puedes tener compartido el file system de transporte en ese servidor aparte, en ese sandbox aparte, montarlo ahí. O sea, tienes tu sistema de transporte de tu ERP normalito, tienes el sandbox en otro lado y compartes el file system del dominio de transporte, lo compartes acá, lo montas aquí. Y él aquí, pues obviamente va a poder ver esos transportes que están, en vez de copiarlos, ¿sí? Hasta ahí, digamos que listo, nos puede funcionar. El tema es después que Chain Request los vea como si fueran parte del transporte de Landscape. Ahí creo que no lo va a hacer porque de todas maneras tiene que estar en el buffer, tiene que ver los que son con la estructura que él tiene de ese sistema. Entonces, de pronto ahí se nos va a complicar un poco. Pero también te puedo averiguar esa parte si es posible hacerlo. Ok, Él lo que sí te permite es que tú tengas o sea, ese sandbox lo integres, ¿sí? Pero ese sandbox creo que hay dos formas. Una que es como que el sandbox esté dentro del sistema de transporte que vimos ahorita, el azulito que tenía los tres cajoncitos, lo metes ahí ahora que me acuerdas, como un sandbox ahí. Y hay uno que me permite pasos como a sandbox. Déjame, yo miro porque ahora que me acuerdas, yo me encontré algo parecido y sí, ahí yo lo podía como integrar, pero como tener una especie como de control de qué era lo que iba a hacer sandbox, si no estoy mal. Entonces, déjame y de pronto con el clúster de transportes que vimos, ese te puede dejar integrar ese sandbox. ok, ¿Mm? perfecto, muchas gracias. Entonces quedo Listo. pendiente. Gracias. Listo. No sé si me puedes regalar también, por favor, tu correo como Julie y con eso yo las tengo presentes y hago la revisión. No sé si tienes más preguntas, algún comentario, Yo, observación. yo tengo una pregunta. Ervin Meneses de Línea Directa, ¿cómo estás? Primero, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ve, en este momento yo me encuentro haciendo como una especie de caso de negocio para ver si puedo hacer la implementación de Charm al interior de la compañía. Pero de acuerdo pues a lo que he venido investigando, digamos que siempre cambia mucho el proceso, eh, incluyéndolo dentro de Charm, a como está actualmente, ves que se utiliza el TSM local. Eh, ¿Qué tanto puede impactar a todos pues, dentro de una organización, líderes funcionales, desarrolladores, etc., hacer ese cambio o adoptar de forma, digamos, algo transparente todo el ciclo de cambios, lo que es el cambio normal, el cambio urgente, pues los cambios que existen? Porque veo que la gente es muy, como te dijera, no les gusta como adoptar nuevas prácticas y veo que acá, entre comillas, se les está forzando a que tengan como un orden, una estructura totalmente diferente. ¿Qué tan difícil es la adopción del cambio? Bueno, depende mucho como de la cultura organizacional, pero algo pues te hablo desde mi experiencia, ¿no? No, Sí, y claro. es que nosotros tenemos casos muy parecidos, ese es muy esquivo al cambio. Entonces, o por lo menos que me ha tocado a mí para que se adopten cosas que nos pueden servir a todos, porque pues tienen muchas bondades. Y pues no es lo ideal, pero de pronto me ha servido y es hacer una fase mínima de configuración. O sea, por ejemplo, en el caso de Chain Request, lo que hice fue, hagamos lo básico. O sea, no me voy a poner a hacer nada. Una cosa chiquitica que no me demande demasiado y la muestro. Cuando la mostré, ¡ay! Esto está interesante. Uy, y esto se integra. Uy, esto también nos puede servir para hacer los test automáticos. Entonces, como que empieza a abrirse la creatividad de todos nuestros consultores y lo empiezan a ver como muy útil. Porque cuando uno lo ve así en el papel, pues con todo respeto, así en la presentación, uno, sí, muy bonito, pero ¿será?
Entonces, eso me ha pasado a mí, que de pronto yo lo que he hecho es, "Ay, hagamos un pilotico chiquitico que no me demande mucho y se los muestro. Y así los voy como, oiga, esto nos puede servir. Mire que esto nos automatiza el transporte, ya no tenemos que poner un cambio en producción para que el operador del centro de cómputo me haga el transporte y esperar hasta que él me lo haga. Y si él se atrasó 5 horas porque está lleno de cosas, me tocó esperar y era urgente. Entonces, cuando empiezan a ver esas, como llevarlos por ese lado, como esas bondades, esos beneficios, y de pronto poderles mostrar algo así como un demito, como un demo. De pronto en los demos que tiene SAP, de pronto te pueden ayudar a mostrar esas bondades más en la práctica que de pronto en el papel. Y ellos van cogiéndole y sobre todo la venta como les digo yo, la venta a que ellos van a estar beneficiados porque el transporte va a ser más rápido, porque el mismo flujo les va a avisar cuando tienen un cambio. El mismo flujo les va a avisar cuando ya les va a mandar correos diciéndoles, usted como desarrollador tiene un cambio tal, usted como aprobador tiene un cambio tal para aprobar, usted usted ya lo aprobó, entonces a todos les llega un correo de que ya fue implementado en producción. Entonces, ese dinamismo le ayuda mucho a que estén llenando 2 o 3 aplicaciones diferentes, una para documentar el cambio, otra para pedir el transporte, otra para hacer todo el blueprint que tengan que hacer si lo tienen que hacer. Entonces ya ven todo más centralizado. Entonces, ay, no, ya no tengo que entrar a Aris, a Service Manager, a no sé dónde más, sino que ya solamente en Solman hago todo y ya me queda ahí. Entonces, eso por ese lado también lo puedes hacer. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Pues 2 preguntas adicionales. Una sería, supongo que debe de haber alguna persona que administre el charm. O sea, te lo digo es porque yo soy técnico, yo soy basic y pues creería que debe haber una persona responsable solo de charm, diferente pues al rol técnico. Y Sí, sí es importante que haya, en la medida que vaya evolucionando, que es algo muy parecido que estamos haciendo, y es que como lo estamos empezando desde de lo poquito a lo más, de lo menos a lo mucho, entonces estamos empezando, por ejemplo, que la persona que más conozca a Solman en este momento nos empiece a ayudar a lo que es funcional de Solman como tal. Y poco a poco vamos mirando cómo va creciendo, a ver si obviamente la capacidad de la persona nos permite o no que esa misma persona esté, o ya debamos pensar en una persona que esté ahí. Digamos que no una persona solo para chat, porque realmente a nivel funcional no es que demande demasiado, pero si vas a crecer más Solman, le vas a poner más escenarios, más cosas, pues sí, de pronto sí, en la medida que vaya creciendo, sí vas a de pronto necesitar una persona dedicada a eso, a nivel funcional. ¿No? perfecto. Y qué pena la última pregunta. Tú decías que sacar, o sea, como victorias tempranas, pues que llaman, pues cositas pequeñas. Sí, cositas Eh, pequeñas. ¿Es posible combinar, no sé, un tipo de cambio normal con el TCM local? O sea, no se genera de pronto hay un conflicto si yo despliego un tipo de cambio y por el otro lado continúo con mi línea de transporte normal. Hay una forma en la que esa no la tengo en este momento en la cabeza, pero si me dejas los datos, yo te la reviso nuevamente, que esa yo también la estuve mirando. Hay una forma en la que yo puedo como hacer un switch para, por decir algo, en el caso nuestro, nosotros queremos utilizar, no lo hemos empezado a hacer, pero precisamente porque estamos en ese tema de cambio que tú dices, estamos gestionando todo ese tema de cambio cultural y de que la gente lo quiera. Em, Vamos a empezar, por ejemplo, el tema de roles y autorizaciones. Todo lo que tenga que ver con modificación de roles y autorizaciones se va por Chain Request. Empezamos ese pequeñito para empezar a convencerlos a todos. Entonces, obviamente los demás transportes nos van a quedar ahí volando porque, ¿qué? FI, HCM y todos. Entonces, esa parte yo la estoy mirando precisamente para eso, y hay una forma en la que yo puedo hacer como una especie de switch. Entonces, si quieres, ya veo tus datos, yo reviso nuevamente eso porque ese sí lo tengo ahí en la cabeza, y te cuento. Eh, Perfecto, Erika, muchas gracias. Erika, ¿nos podrías compartir esa información? Porque digamos que antes se hacía el switch, pero para todo.
Y si ahora se Sí. puede para event, pues como para ir con victorias tempranas, sería interesante conocerlo, porque antes era un switch general. Sí, sí, sí. Sí, déjame, yo vuelvo y lo tomo. La verdad, yo lo estuve mirando y después me embolaté en otra cosa y lo dejé ahí, pero sí, sí, también nos toca algo por el estilo a nosotros también hacerlo. Sí, porque esa era la complejidad, ese cambio radical. Sí, 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 sí. Yo tengo otra pregunta, si ya terminaron con el compañerito. Sí, es la siguiente. Si yo dentro de una misma máquina, llámese física o virtual, tengo varios sistemas o varias ¿Varios instancias, mandantes? Ujú. sí, ¿qué tan complejo es ese sistema de transporte? La idea es en el mismo sistema de transporte tener varias instancias o varios sistemas. ¿Cómo es ese Eh, sistema de transporte? no, igual, igual. Así como lo tienes tú, por ejemplo, si tienes en un mismo servidor varias instancias o tienes un solo sistema con varios mandantes que te ejercen el rol de desarrollo, calidad y producción, igual, funciona igual. Depende es de la configuración que tengas en la STMS. Entonces, así como tú haces tú tienes configurada tu STMS para manejar un solo sistema con 3, 4 mandantes, o tienes varias instancias instaladas en un servidor y tienes tu sistema de transporte ahí el cuadrito, así tal cual, solamente lo manejas, solamente que le vas a poner el parámetro necesario para que empiece a controlarse por Shell. No tienes que hacerle nada diferente. Ah, perfecto. Bueno, muchas Te lo, gracias. te lo digo porque yo lo probé, yo lo que hice fue hacer 3 mandantes en un mismo sistema y le generé su transporte normalito como si los tuviera yo ahí para mi uso normal y después les puse los hice el switch, les puse el CTC de 1 y empecé a utilizarlo y bien, o sea, no, yo no he tenido problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ujú. Hola, Erika. Tuve inconvenientes para ingresar a la reunión por problemitas con mi equipo, pero creo que escuché como las cosas más importantes. Nosotros ya estamos configurado, pues con Char ya lo tenemos configurado, pero no hemos podido entrar en producción por lo que tú dices, esa gestión del cambio es bastante compleja. Sí, Hemos tenido pues algunas alternativas. Una de ellas es hacer los transportes únicamente, por ejemplo, de los roles, ¿cierto? Que es algo muy puntual. Lo que tú dices, empecemos por pedacitos, pero aún así ha sido compleja por la cantidad de fases que hay que hacer en algunas de las partes, sobre todo al comienzo de la solicitud de transporte. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa parte fundamental que es la creación de la solicitud? ¿Cierto? En donde tú defines qué es el cambio, quién lo va a aprobar, quién lo hace. Lo hace el administrador, el chain manager, ¿a quién ponen en esas funciones más tediosas, digámoslo así? bueno, en el caso nuestro, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros evaluamos realmente si ameritaba, por ejemplo, ese de roles que tú dices, si amerita realmente tener un requerimiento de cambio, o sea, el papá que habíamos visto ahorita, que tiene todo el procedimiento de aprobación, si bajo, medio, alto. Entonces dijimos, no, no, no amerita tenerlo, entonces nos vamos a ir por el estándar. No nos vamos por el normal porque roles tampoco amerita que tenga doble control antes de pasar a producción. Entonces nos vamos por el estándar. Y también mirándolo en ese tema de la cultura de cambio, de que dijimos, no, donde los pongamos a probar doble vez un rol, nos matan. Entonces más bien pongámoslos a que sea derechito. Entonces nos fuimos por el estándar, ¿m? Sin Ujú. requerimiento previo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijimos? Listo, estos roles se nos van a ir por requerimiento de cambio estándar. Hablamos con todas las personas de roles, las reunimos y nos dijeron, no, generalmente nosotros en este momento nuestro proceso es así. Pedro y Pablo reciben los requerimientos de roles. Después de que ellos los reciben, los registran y me llegan a mí, Julano de tal y yo hago el resto y cuando ya termina, entonces el usuario es el que prueba. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces dijimos, listo. Entonces lo que es el tema de la creación de los tickets, que sea, o el rol que deban tener ellos para crear esos tickets, lo van a tener esas 2 personas. Y después el flujo le va a llegar es a la otra persona, que él va a ser el desarrollador realmente.
¿sí? Y él como desarrollador hace el resto del flujo. Entonces, eso fue lo que definimos para simplificar y tratar de, sin quitar el estándar, o sea, sin ponerle que es que no, ahora cambiémosle a Chain Request esto y pongámosle, no, porque se nos vuelve, nosotros No lo dijimos, maneja se nos nadie. vuelve, no lo maneja nadie, exactamente. Ujú. Entonces dijimos, acotemos eso, pongamos, mejor dicho, el flujo que ellos manejan, miremos cuál se nos asemeja más y ese, digámosle, listo, se nos va así. Y los roles van a ser estos. Eso fue lo que hicimos con ellos. Entonces nos reunimos, dijimos, empecemos con roles. Cuando ya los de roles empiecen a utilizarlo, muy posiblemente nosotros tenemos unas reuniones de todo el equipo SAP, de los diferentes módulos, entonces muy posiblemente ellos van a empezar a transmitirle a los otros y los otros nos van a decir, ah, bueno, ¿y nosotros cuándo entramos? Y así sucesivamente. Entonces, y Sí. pues obviamente, cuando ya me llegue, por ejemplo, FI, entonces nos reuniremos con el grupo de FI y les diremos, bueno, cuéntenos ustedes cómo es su flujo, cómo es esto, a ver cuál de todos y cómo hacemos para llegar a un acuerdo entre las partes. Sí, por decirlo así, un acuerdo entre las partes. Y eso sí, que sea lo más estándar. Yo les he pedido mucho que sea lo más estándar posible para no estar, lo que tú dices, que después se vuelva inmanejable. Ujú. ¿Mm? Perfecto. Gracias, Erika. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya nos fuimos, creo que 12 minutos, ya estamos más del tiempo que era. No sé si hay más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo Carlos Serrano estás? Couto. Pues no conozco mucho de Charm. Soy nuevo en todo este mundo SAP, pero voy a hacer desempeñar el papel de gestor de cambios. Quería, Erika, preguntarte, hay muchas empresas que no están usando esta herramienta, pero en términos de riesgo, ¿usarla qué mitiga? Porque lo que más me preocupa, a mí me impulsa a usarla es precisamente disminuir el riesgo. He leído en la Ujú. literatura que al usar, digamos, el Solution Manager en toda su funcionalidad o en varias de sus funcionalidades, se está disminuyendo el riesgo y garantizando, digamos, la buena salud del sistema. Bueno, ahí el riesgo es en diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de Chain Request, es que tienes todo centralizado en un solo repositorio y estás manejando tanto el proyectos, si manejas proyectos, cambios, documentación, los BDPs, todo lo tienes ahí centralizado en Solman. A su vez, Chain Request lo puedes amarrar, digámoslo así, lo puedes linkear con se me fue el Custom Code Management, por ejemplo, y con el Test Management. Entonces, eso te permite tener y bueno, y a su vez cada escenario se puede manejar independiente. Pero al manejar cada escenario independiente o integrado con Chain Request, te permite tener todo ahí. Por ejemplo, si se hace un test de algo por Test Management, queda el registro de lo que se hizo, queda la traza, queda si quedó en rojo, en verde, en amarillo, etcétera, etcétera. Queda como un histórico de que cuántas veces se probó, ¿sí? En el caso del Custom Code Management, tú puedes hacer toda que es ahorita también lo que estamos empezando a hacer nosotros, que es una estandarización de las mejores prácticas de código que desde desarrollo el ABAP ya las pueda ver y pueda analizar el código cómo le quedó. Y si no cumple con eso, no lo puede pasar a calidad, ¿sí? Porque no se lo vamos a aceptar, por decir algo, ¿sí? Entonces, esos estándares de acuerdo a lo que hace el Custom Code, tú puedes programarlos. Eso también es otro evento que vamos a tener en donde les explicamos también cómo se hace como ese flujo y tú puedes hacer, como por ejemplo con el Custom Code, tú puedes controlar y informarte y pedirle a la web que te dé un código con las mejores prácticas y eso nos ayuda mucho que cuando llegue ya a producción pues esté realmente bien. Entonces, ese tipo de riesgos son los que te ayuda a mitigar Solution Manager. Primero que tienes información centralizada, tienes trazas históricos de qué se ha hecho, cómo se ha hecho y si sí se ha hecho, porque muchas veces a uno le dicen, no, yo lo probé, yo hice el test, pero ¿dónde me queda la evidencia de que usted lo hizo? Y el de Custom Management, de Custom Code Management también te permite revisar la calidad del código. Entonces, tanto como herramientas independientes como integradas, te permite hacer
muchas cosas que te dan esa seguridad que se necesita, ¿no? Ese Erika, mitigar el riesgo. si me permite, yo refuerzo un poquito Sí, claro. Gracias. Bueno, yo llevo muchos años atendiendo auditorías, ¿cierto? Y este ha sido un dolor de cabeza, la gestión de cambio, Sí. ¿cierto? Lo que es la trazabilidad, lo que es lo que tú dices, saber si se almacenó o no, si se hizo o no, en dónde quedó, ¿cierto? ¿Quién se da cuenta de que no se hizo una auditoría, ¿cierto? Ujú. Entonces, para mí uno de los puntos más importantes es la trazabilidad, la automatización, el control, ¿cierto? Y con eso estamos minimizando muchos riesgos. Riesgos que se evidencian ante una auditoría. Entonces, casi que tú tienes el visto bueno de gestión de cambios si lo haces con una herramienta pues propia de SAP y pues como SAP, ¿cierto? Entonces, tiene muchas ventajas, en serio, creo yo. Sí, y me hiciste acordar, Carlos, también que a nosotros precisamente la auditoría nos pidió que aprovecháramos Solman. Se me olvidó esa parte. Fue como una nota especial en la auditoría del año pasado que dijeron, empiecen a usar las herramientas, ahí las tienen. Entonces, sí, me acordaste de eso. Sí, exacto, así es. Gracias, Erika. Gracias, el compañero que complementó la respuesta. Ok, con mucho gusto. No sé si hay más preguntas. Espero les haya gustado. La idea de nosotros es no solamente contarles a nivel general qué es cada escenario, sino como empezar a dar unas pautas para que de pronto podamos empezar a ejecutar a las manos a la obra de los escenarios con algunos tips o algunas pasitos. Entonces, pues esperamos que todo esto les sirva y pues nada, si no tienen más preguntas, pues feliz día para todos. Muchísimas gracias por su compañía, por su tiempo y nos estén pendientes del evento que sigue. Y nada, cordialmente invitados a todos los que vienen. Erika, una Gracias. pregunta. Gracias. ¿Tú nos podrías regalar tu correo de contacto? Sí, espérame, ya lo escribo acá en el chat. Ah, Erika, mil gracias. Se me quedó bien, sí. Gracias, Erika. Bueno, entonces un feliz día para todos y muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en el siguiente evento. Gracias, Gracias, Erika. Erika, Nos vemos. que estés Chao. bien. Chao. Chao. Bueno.